Ya, comenzamos con un poco de atraso, pero comenzamos. Estamos hablando de máquinas de Turing y el lenguaje que la máquina de Turing acepta. La máquina de Turing, en realidad, la podemos considerar para otra clase de uso, no solamente para lo que es aceptar lenguaje. Y vamos a hacer uso de esas facilidades de las máquinas de Turing en lo que viene a continuación, así que necesitamos esto. Podemos alternativamente considerar que la máquina de Turing define una función. El argumento de la función es el contenido inicial de la cinta y el valor de la función es lo que contenga la cinta cuando la máquina de Turing se detiene, si es que se llega a detener. En rigor, esto no define una función como la hemos definido nosotros en matemática, dado que pueden haber situaciones en las cuales ustedes inician la máquina de Turing con alguna palabra en la cinta y simplemente no se detiene nunca, y por lo tanto el valor de la función para esa entrada particular no va a estar definido. Por lo demás, esto en realidad tiene sentido solamente si es que la máquina de Turing es determinista, porque si la máquina es no determinista, obviamente podría irse por caminos distintos y por lo tanto entregar resultados diferentes. Otras cosas más que podemos hacer con la máquina de Turing es adicionarle otra cinta más, una cinta de salida, que en esa solamente se permita escribir el final y avanzar, agregando, digamos, en las movidas de no haga nada en la cinta de salida o agregue esto a la cinta de salida, digamos, como parte de la movida. Y ponemos algún símbolo, llamémosle gato, por ejemplo, como separador. Podemos considerar que la máquina de Turing genera un lenguaje. El lenguaje formado por las palabras que están separadas por gato en la cinta de salida. O sea, esas son dos ideas, digamos, básicamente con que podemos hacer. Ya. Vamos a una cosa un poquitito diferente. La tesis de Church. Han habido múltiples intentos de definir qué es lo que se entiende por computación. Esto fue en realidad por ahí por el primer tercio, digamos, del siglo pasado. Era un deporte popular. Estaba flotando en el aire la idea de qué cosas se pueden hacer mediante algoritmos, cómo invento un algoritmo que me permita, por ejemplo, da un posible teorema en matemáticas, me concluya una demostración para ese teorema o me encuentre un contraejemplo. Andaban jugando con esa clase de ideas la gente que estaba metida básicamente en el área de lógica de las matemáticas. Y como parte de eso, y en algunos casos algunas cosas posteriores también, hubo múltiples intentos por llegar a una definición precisa de qué es lo que se entendería por computación, por lo que nosotros hoy día llamaríamos un algoritmo. Una idea más o menos natural es una colección de funciones que se llaman entre sí, funciones fundamentalmente funciones recursivas. Eso se terminó organizando en lo que se le conoce como el cálculo lambda, que no se los recomiendo para nada, si es que hay alguna cosa incomprensible es eso, digamos, pero ahí está. Del cálculo lambda nació
eh, los tipos de lenguajes como Lisp. Probablemente ustedes se hayan encontrado con Lisp o con Scheme en lenguaje, en ramo de lenguaje de programación. Y si no, ustedes entiendo que han estado jugando con un lenguaje funcional como Haskell. Muchos lenguajes de programación hoy día, como por ejemplo C++ y también Python, tienen la idea incorporada de funciones lambda. Una función lambda es básicamente una función anónima que uno puede pasar como argumento a otra cosa, etc. Entonces, una idea que hubo era basarse en colecciones de funciones que se llamaban entre sí. Otra idea es reemplazo de patrones. O sea, básicamente lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, con un editor de texto, es decir, reemplace cada vez que aparece A, o sea, reemplace esta cosa por aquella. ¿Sí? Markov, un matemático cuyo nombre se van a tropezar mucho todavía en algunas cosas más adelante en su carrera, basó una idea de definir algoritmos en esta idea. O sea, la idea aquí, un poquitito parecido tal vez a lo que son nuestras gramáticas, la idea es que ustedes parten con una palabra y hay una colección de patrones y sustitutos, digamos, que básicamente son similares a nuestras producciones en la gramática, en las gramáticas, y la idea entonces es ir aplicando traducciones, entre comillas, claro que no hace distinción entre terminales y no terminales, hasta que finalmente en algún momento ya no se pueda aplicar ninguna de las producciones, ninguno de los reemplazos. Esos son algoritmos de Markov. Computadores. Los computadores que nosotros conocemos hoy día, en el fondo también son obviamente un modelo cómputo. Hay varios modelos, como el modelo RAM, y básicamente la idea es como un computador con instrucciones bastante simples. Ustedes supongo que algunos habrán visto del lenguaje de máquina. Las instrucciones de lenguaje de máquina en general son instrucciones muy simples del tipo traiga este dato, ponga este resultado, ¿no? Traiga este dato de tal parte de la memoria, ponga este resultado en tal parte de la memoria, opere estos dos números, estos dos valores, vea si es que el resultado es eh, cero, es positivo, es negativo, etc. Eso dan lugar a modelos que se conoce como RAM, Random Access Memory, o RASP, que básicamente es lo mismo que RAM, pero además siendo más fiel a nuestras computadoras que como los conocemos nosotros hoy día, además de los datos guarda los programas en memoria. Han habido además de esos otros intentos, utilizando otras ideas tal vez más marcianas todavía, para definir qué es lo que se entiende formalmente por computación. Una de esas ideas, obviamente, es la que nosotros hemos estado discutiendo acá de máquinas de Turing. Y, curiosamente, y eso fueron cosas que el mismo Turing y Church también, Church fue el proponente de cálculo lambda, demostraron que las máquinas de Turing y el cálculo lambda eran equivalentes. Y después otra gente también siguió demostrando que otras cosas como los algoritmos Markov o los computadores como modelo RAM o RASP también son equivalentes a los anteriores. O sea, básicamente cualquier algoritmo que ustedes pueden expresar mediante un programa en un computador, ustedes lo pueden expresar mediante una colección de funciones, de definiciones de funciones lambda, lo pueden representar mediante reemplazo de patrones, lo pueden representar mediante una máquina de Turing. ¿Sí? Todos resultaron equivalentes en términos de
la clase de problemas que pueden resolver. En el sentido de que si ustedes me dan, por ejemplo, un problema resuelto en términos de cálculo lambda, yo eso lo puedo traducir a eh, hacerlo mediante una máquina de Turing. Y al revés, si ustedes me dan una máquina de Turing, yo el funcionamiento de esa máquina de Turing lo puedo simular mediante cálculo lambda. ¿Sí? El punto interesante de toda esta historia es que a pesar de que, como ustedes ven ahí arriba, son tres ejemplos de maneras de ver qué es lo que significa computación, cuatro en realidad, si agregamos nuestras máquinas de Turing, son cuatro maneras bastante diferentes, basadas en ideas muy distintas, de cómo expresar formalmente, perdón, qué es lo que se entiende por computación. Resulta que todas esas ideas resultan ser equivalentes, son capaces de hacer exactamente lo mismo. Eso en realidad es buen signo, porque de alguna manera significa que el concepto que hay detrás del cuento en realidad es un concepto fundamental, digamos, que se puede expresar de muchas maneras. Eh, el señor Church entonces en algún momento dijo, ¿saben qué más? Todas las ideas que a alguien se le han ocurrido para describir qué es lo que se entiende por computación resultaron ser equivalentes. Y por lo tanto, eh, vamos a partir de la suposición de que toda función que se puede computar, todo lo que realmente se puede hacer mediante computación, se puede hacer mediante una máquina de Turing o cualquiera de las otras alternativas que hemos planteado acá. O sea, en el fondo está diciendo, la máquina de Turing es nuestra representación formal de lo que nosotros entendemos por computación. Nótese que esto obviamente no es algo que se pueda demostrar, porque lo que estamos haciendo nosotros es decir, oiga, este concepto informal que nosotros tenemos, que es lo que es computación, lo estamos diciendo es equivalente a este modelo formal que es el modelo de máquina de Turing. ¿Sí? Desde que el señor Church planteó su tesis, y han habido algunos otros intentos adicionales por definir computación, que también todos resultaron ser equivalentes a las máquinas de Turing. Últimamente sí han aparecido otras maneras no consideradas dentro de todo este cuento de entender o de resolver problemas de lo que nosotros podríamos llamar computación, que son cosas tales como los algoritmos cuánticos, computación cuántica. Respecto de eso, la sospecha es que la computación cuántica en realidad no nos da capacidades extra, pero entiendo que es un tema que todavía está medio, medio en el aire, digamos, no está completamente zanjado. Así que podría ser que esta idea cambie, aunque mi, eh, mis antenitas de vinil dicen que no, no va a cambiar. Bien, programar máquinas de Turing. Armar una máquina de Turing, como las operaciones que tenemos a nuestra disposición son extremadamente rudimentarias, es una pega bastante desagradable. ¿Okay? Incluso hacer algo tan simple como reconocer nuestros niños símbolos en los lenguajes que no son regulares, el A, la N, B, a la N, con N mayor o igual a 0, es un lío bastante grande. Una idea para resolver este problema es básicamente, oiga, estamos parados al principio de la palabra, si es que lo que estamos viendo es un espacio en blanco, estamos listos porque la palabra que nos dieron es la palabra vacía. Perfecto. Si es que no estamos viendo un espacio vacío, tendríamos que estar viendo una letra A.
Si es que vemos una B, obviamente estamos mal, porque esas palabras no pueden comenzar con B. Bueno, tarje esa A, avance hasta encontrar la primera B, tárjela y devuélvase hasta encontrar una A tarjada, que es la A que acabamos de tarjar, y avanzar uno, si es que lo que tenemos nuevamente es una A, tarjar, avanzar y así sucesivamente. Está claro que de esa manera finalmente voy a terminar, si es que la palabra que me están dando es realmente A a la N, B a la N, voy a terminar con una cinta que contiene N A tarjadas y N B tarjadas. Y si es que es así, acepte. O sea, una vez que se nos hayan agotado las A's por tarjar, y hayamos tarjado por cada A que hayamos tarjado una B, sería cosa de ir y revisar si es que en la cinta solamente hay letras tarjadas, o sea, básicamente que no quede B sin tarjar en la cinta. ¿Ok? Y de alguna parte vamos a tener que verificar que la entrada está en el lenguaje de A seguidas por B. Hay que tener cuidado si que hacemos esta cosa de nunca tratar de avanzar antes del comienzo de la cinta, porque eso nos mata. ¿Sí? Entonces, nuestra idea de ahí arriba eh, la podemos expresar suponiendo que nuestro alfabeto de cinta de entrada, nuestro alfabeto de entrada es AB, nuestro alfabeto de cinta es AB, versiones tarjadas de la A y de la B, y el espacio en blanco, no necesitamos nada más. Y la notación que vamos a utilizar para escribir la máquina de Turing en el fondo es el mismo tipo de notación que hemos estado usando para escribir autómatas en general, eh, con algunos agregados menores. A ver, necesito... Veo que hay... Uh, esto, anotar, esta cosa está torpe. Partimos, como siempre, en el estado inicial Q sub 0. Si es que en el estado Q sub 0 vemos un espacio en blanco, lo reemplazamos por espacio en blanco, nos movemos hacia la derecha y nos vamos al estado Q sub 5. ¿Sí? Y la otra movida la vamos a considerar después. O sea, básicamente con esta movida estamos aceptando la palabra epsilon. Lo que hacemos entonces es básicamente entrar en este ciclo. Lo que hacemos es, si hay una A, la tarjamos, nos movemos hacia la derecha, desde el estado Q sub 1 y Q sub 2, básicamente lo que hacemos es avanzar sobre A's y B's. Después avanzamos sobre B's. O sea, aquí estamos avanzando básicamente hasta el final de la palabra. Y si es que llegamos al final de la palabra, al final de las B's en el fondo, encontramos un espacio en blanco o encontramos una B tarjada, los dejamos tal cual y nos movemos hacia la izquierda una posición. Y si vemos una B, la tarjamos y nos movemos una posición hacia la izquierda y acá
nos tiramos de vuelta hacia el comienzo de las AES. En el estado Q4, si es que vemos una A tarjada, quiere decir que retrocedimos y llegamos a la última A que acabamos de tarjar antes de comenzar esta vuelta. La reemplazamos por una A tarjada, nos movemos hacia la derecha y volvemos acá. Y acá, entonces, si es que estamos acá, bueno, finalmente estamos. Me parece que aquí hay algo que no está. Ah, no, sí está bien. Nos movemos de la A tarjada, nos movemos hacia la derecha. Si es que a la derecha de eso hay una B tarjada, quiere decir que tarjamos partiendo de las puntas, digamos, la primera A con la última B, la segunda A con la penúltima B y así sucesivamente. Llegamos a que tarjamos todas las A, tarjamos todas las Bs y por lo tanto es hora de aceptar y ahí nos vamos al estado Q5. Para los amigos JFlapenses, en JFlap está la posibilidad de definir máquinas de Turing con una notación parecida a la que tenemos nosotros acá. Y ahí ustedes pueden jugar con esta máquina de Turing y ver cómo acepta. Algunas tareas básicas que nosotros vamos a necesitar para explicar las construcciones que vamos a hacer después, es útil tenerla en mente. Entre paréntesis, no tengo ningún interés particular en hacerlos programar máquinas de Turing relativamente mayores, digamos, armar una máquina de Turing que haga alguna pega más o menos interesante, qué sé yo, como sumar dos números a binario o alguna cosa así, es una pega bastante desagradable. Así que esa clase de pegas las vamos a generalmente omitir. Algunas de las cosas que son necesarias como subrutinas, llamémoslo así, como funciones dentro de tareas mayores, son las siguientes. Insertar un símbolo. O sea, tengo una palabra y en la posición donde estoy, antes de donde estoy parado ahora, quiero insertar, por ejemplo, una letra A. La manera de hacer eso, piénsenlo como lo harían si tuvieran que hacerlo a mano, digamos, básicamente lo que harían sería sobreescribir la posición actual con el símbolo que quieren insertar, marcando esa posición de alguna forma, de manera a poder volver a ella. Básicamente el símbolo que acaban de sobreescribir, guardarlo para escribirlo una posición hacia la derecha y así sucesivamente ir avanzando hasta encontrar finalmente que acabo de sobreescribir un espacio en blanco. Con eso básicamente inserté el símbolo porque lo puse ahí y todos los símbolos de ahí lo corrí una posición hacia la derecha. Y tendré que probablemente volver a la posición donde estaba antes, que signifique, por ejemplo, que el símbolo le puso un visto para decir, oiga, vuelva acá. Vuelvo a esa posición, borro el visto y estamos listos. O sea, esto se puede hacer, no es una cosa totalmente descabellada. Eliminar un símbolo, bueno, básicamente la idea es similar a la anterior, solo que en vez de insertar el símbolo, estaría avanzando hacia la izquierda, leer un símbolo, avanzar hacia la derecha, leer el símbolo, avanzar hacia la izquierda, escribirlo y así ir cada vez moviendo un símbolo una posición hacia abajo hasta llegar al final. Y luego, si es necesario, obviamente, volver a una posición marcada para poder seguir trabajando donde estaba. Si a mí me dicen, oiga, reemplace, por ejemplo, la palabra
Hola por la palabra adiós. Bueno, es básicamente hacer varias veces las operaciones anteriores. Tal vez no sea la manera más elegante de hacerlo, digamos, pero por lo menos está claro que puede hacerse. A nosotros por el momento no nos interesa escribir programas eficientes o bonitos en máquinas de Turing, sino que nos interesa mostrar qué es lo que se puede hacer. Bien, o sea, esa clase de cosas de insertar un símbolo, borrar un símbolo, el, oiga, por favor, dentro de esta palabra, ubíqueme alguna posición en la que aparece la palabra hola. También está más o menos claro cómo hacer esa clase de cosas. La siguiente cosa que vamos a hacer para simplificarnos la existencia es extender el modelo de máquina de Turing, agregándole algunas características adicionales que lo hacen más fácil de programar, digámoslo así, más fácil de diseñar, pero que vamos a demostrar en cada caso que hacer esa clase de cosas en realidad no le agregan capacidades adicionales. O sea, que las máquinas de Turing extendidas las podemos simular con la máquina de Turing eh, pedestre común y corriente, y el resultado es bastante más fácil de programar que el modelo simple. Eh, la primera extensión que vamos a considerar es considerar que nuestra cinta, en vez de tener una sola pista, o sea, nosotros estamos imaginando nuestra cinta de la máquina de Turing como una secuencia de casilleritos. Bueno, suponga que la cinta en realidad es una secuencia de, eh, en vez de un casillero, sino que columnas de, qué sé yo, 4 casilleros. ¿Sí? O sea, en el fondo estamos suponiendo que nuestra máquina de Turing tiene una cinta con múltiples pistas, donde en cada pista podemos ir anotando cosas distintas. Y obviamente las movidas entonces considerarán el contenido de todas las pistas de la cinta para tomar sus decisiones. O sea, por ejemplo, las transiciones dirán si es que en la pista 1 hay una A, en la pista 2 hay una C, en la pista 3 hay un espacio en blanco y estamos en tal estado, entonces haga tal cosa. ¿Sí? O sea, hay que escribir en cada una de las pistas y toda la historia. Usos posibles de esto son precisamente hacer la clase de cosas que estábamos diciendo antes. O sea, decimos, oiga, en realidad va a tener que marcar la posición donde estaba de manera a poder volver a ella. Bueno, una manera simple de simular eso es dedicar una pista adicional, o sea, tener una cinta con 2 pistas. Y en la segunda pista decimos, mire, en esta pista va a haber un asterisco que marca la posición donde tenemos que volver. ¿Sí? Bueno, si queremos simular esto con una máquina de Turing común y corriente, el asunto es bastante fácil, digamos, considere que el alfabeto de cinta en realidad es el conjunto de objetos que en el fondo son todas las posibilidades de, ¿cómo se llama?, de símbolos en una columna, todas las posibles columnas. ¿Sí? Y sería, o sea, en el fondo no es realmente un gran cambio. Nuestro modelo entonces sería una cosa como esta. Tenemos nuestra máquina de Turing que está en un estado que está mirando esta posición de la cinta, donde en la pista 1 tiene una A, en la 2 una B, en la 3 una C, y actúa en base a eso, sobreescribiendo las 3 pistas, digamos, y moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha. Múltiples cabezales. Nuestro modelo, como lo vimos en el mono anterior, supone que nuestra máquina de Turing tiene una posición de la cinta que está mirando. Pero si ustedes recuerdan, por ejemplo, en los algoritmos que nosotros nos enseñaron en básica para multiplicar números o qué sé yo, uno tenía siempre
varios puntos que estaba mirando. O sea, que si me piden multiplicar dos numerachos, estoy en este momento multiplicando el tercer dígito de un número por el segundo del otro, y el resultado tengo que anotarlo en tal parte del papel. O sea, el estar mirando varias cosas y estar actuando en varios puntos del papel simultáneamente, digamos, es bastante natural. Una manera de llevar eso a máquinas de Turing sería que en vez de tener una sola posición, tengamos varias. Estemos mirando varias posiciones de la cinta. Y cada uno de esos cabezales, cada una de esas posiciones donde están mirando la cinta, puede moverse en forma independiente. Y acá resulta cómodo poder decir, oiga, el cabezal número 3 se mueve hacia o sea, el cabezal número 1 se mueve hacia la izquierda. En esta situación, el cabezal 2 se mueve hacia la derecha y el cabezal 3 se queda quieto. ¿Sí? Claro que en ese caso vamos a tener que ponernos de acuerdo de qué es lo que significa si es que tenemos tres cabezales que están mirando el mismo casillero y uno dice acá escribe una A, el otro dice escribe una B. Pero eso ya es entrar en detalle. ¿No? Una manera de simular esto es básicamente usar nuestra idea anterior de máquina de Turing con múltiples cabezales. Tenemos nuestra pista original, digámoslo así, y tenemos una pista adicional para cada cabezal, y en cada una de esas pistas adicionales, que básicamente nos van a servir únicamente para marcar dónde está el cabezal, ponemos, por ejemplo, un asterisco en la posición, en la primera pista extra, digamos, ponemos un asterisco en la posición donde está el cabezal número 1, en la segunda pista extra ponemos un asterisco para indicar que acá está el cabezal número 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Y todo lo que tenemos que hacer entonces es, para simular esto, es un ciclo en que partimos con el cabezal de la máquina de Turing al cabezal que más está más a la izquierda y básicamente guarda en el estado de la máquina de Turing. Este es el cabezal número 2 y en este momento el cabezal número 2 está viendo un símbolo A. Avanzamos, nos encontramos con que el siguiente cabezal hacia la derecha, el cabezal número 1 y el cabezal número 1 está viendo una B. Registramos eso en el estado. Y avanzamos y nos encontramos que el cabezal 3 está viendo también una A. Y registramos esa información en la memoria, digamos, en el estado. Tenemos entonces todo listo como para poder decidir, la máquina Turing que yo estoy simulando está en este estado y en esta situación, viendo estos símbolos, lo que va a hacer es tal cosa. Perfecto, avanzamos de vuelta hacia al principio de la cinta, al primer cabezal, sobreescribimos en esa posición lo que corresponda y hacemos lo que sea necesario para mover el asterisco correspondiente hacia la izquierda, hacia la derecha, dejarlo tal cual y estamos. Procesado uno de los cabezales, procesamos el segundo, procesamos el tercero, llegamos al final de la cinta, registramos que la máquina de Turing que estamos simulando ahora está en el nuevo estado. Volvemos al primer cabezal a la izquierda de la cinta y repetimos el proceso. Si es que la máquina de Turing que estamos simulando llega a un estado final, bueno, si decretamos de que el asunto aceptó. ¿Sí? Si es que llega a alguna clase de situación en la cual no hay movida, bueno, la máquina se detiene y rechaza. Múltiples cintas. Este es nuestro modelo más elegante, Mercedes-Benz de la máquina de Turing.
La idea es que en vez de tener una cinta, tenga varias cintas. En cada una de las cintas tiene un cabezal que se mueve en forma independiente de los demás. Simular esto mediante una máquina de Turing con múltiples pistas significa básicamente a cada cinta asignarle dos pistas. Una de las pistas para la cinta contiene el contenido de la cinta y la otra pista simplemente marca la posición del cabezal correspondiente. ¿Sí? Y el procesamiento entonces básicamente es el mismo que habíamos estado nosotros indicando antes. Nosotros antes habíamos hablado de varios otros tipos de autómatas, particularmente hablamos de los NFA, hablamos de PDA, hablamos de DFA. Un NFA en realidad no es más que una máquina de Turing que solo se mueve hacia la derecha o deja fijo el cabezal, que eso corresponde a una movida con epsilon, ¿cierto? Y una movida con epsilon, si queremos ser rigurosos con nuestro modelo de máquina de Turing, que nos puede mantener el cabezal fijo, la podemos simular por la vía de mover el cabezal una posición hacia la derecha y devolverlo, independiente de lo que encontremos a la derecha. Conforme el NFA se mueve de izquierda a derecha, podría sobreescribir lo que haya visto con lo que cualquier cosa que se le ocurra, digamos, en realidad no importa, porque el NFA nunca se detiene, nunca se devuelve, ¿sí? Y si es que estamos viendo en nuestra máquina de Turing un símbolo B, un espacio en blanco, quiere decir que la palabra se acabó, y en ese momento vemos si es que el estado en que está corresponde a uno de los estados finales del NFA. Si es que uno de los estados finales del NFA aceptamos, en caso contrario rechazamos. O sea, en el fondo es bastante natural la simulación. Un PDA no es más que una máquina de Turing, poco como las anteriores, como los NFA, pero con dos cintas, donde la segunda cinta hace de pila y la primera cinta hace de la cinta de entrada, digamos, hace de la cinta del PDA, y en esa cinta solamente permitimos dejar quieto el cabezal o dejarlo fijo. Y nos preocupamos de hacer las operaciones con la pila como lo dicen las transiciones del PDA. ¿Sí? O sea, los modelos de autómata que habíamos visto antes los podemos considerar como casos particulares de máquinas de Turing. Otro tema que también obviamente entra en este cuento son las máquinas de Turing deterministas y las máquinas de Turing no deterministas. Las máquinas de Turing deterministas son aquellas en las cuales la función delta, que toma un símbolo, perdón, un estado y un símbolo, siempre entrega un conjunto de a lo más un elemento. O sea, básicamente en cada situación me dice, a partir de acá, en esta situación usted tiene solamente una o a lo más una movida disponible, no más. Se hace la máquina Turing claramente determinista. Y se vuelve a dar la agradable situación que teníamos nosotros con los NFA y DFA, en el sentido de que si el lenguaje L es aceptado por una máquina de Turing, no necesariamente determinista, hay una máquina de Turing determinista que acepta ese mismo lenguaje también.
La demostración, en realidad, es más o menos liosa, digamos, pero no es tan descabellada. La idea, básicamente, es ir generando descripciones instantáneas de M conforme procesa la palabra. O sea, vamos a ir armando en nuestra cinta o en una segunda cinta de trabajo, digamos, vamos a primeramente, o sea, lo que hacemos, supongamos que tenemos una segunda cinta de trabajo para simplificarnos la existencia, copiamos al principio de la segunda cinta de trabajo el estado inicial de nuestra máquina de Turing y copiamos lo que viene en la cinta de entrada y le ponemos un gato al final para separarlo del resto. ¿Sí? Volvemos hacia el principio y, o sea, claro, volvemos al principio, vemos en qué estado estamos, el estado, miramos el símbolo que viene a continuación, vemos cuáles son las posibilidades de movida de la máquina de Turing que estamos tratando de simular y copiamos entonces a continuación de lo que tenemos para cada movida la descripción instantánea resultante de hacer esa movida eh, para eh, hacer esa movida. Bien, una vez que hayamos hecho eso, volvemos atrás y, por ejemplo, marcamos el gato con un visto para decir, oiga, esta descripción instantánea, la descripción instantánea que está antes del gato con visto, ya la procesamos. Y avanzamos entonces a la siguiente y hacemos lo mismo. Vemos, buscamos dentro de la descripción instantánea el estado, registramos ese estado, miramos el símbolo siguiente, perfecto, si que el símbolo siguiente es un gato, digamos, básicamente quiere decir que eh, eh, estábamos parados después del final de la cinta, bueno, suponemos que hubiese habido un espacio ahí, etcétera, y copiamos la nueva descripción instantánea a la cola de lo que hay, después del último gato, que después de ese, antes del, hasta llegar al espacio, avanzamos hasta el espacio y vamos copiando ya. Y todo esto obviamente significa marcar que estamos acá, tomamos el símbolo, avanzamos, lo ponemos a la cola, volvemos donde teníamos la marca, toda esa historia. O sea, es bastante lioso, pero está claro que eso se puede hacer. Y una vez que hayamos hecho eso, para la siguiente descripción instantánea, también marcamos el final de esa descripción instantánea con un visto y procesamos lo siguiente. Si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es sistemáticamente ver desde la descripción instantánea inicial cuáles son las descripciones instantáneas que resultan de allí, de ahí las procesamos esas en orden, primero la primera alternativa, después la segunda, después la tercera, bla, 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 hasta la última. Una vez que ya hemos terminado con procesar todas las descripciones instantáneas que están a un paso del punto de partida, comenzamos a procesar, a generar la primera que está a dos pasos y así. Si ustedes recuerdan su rama de estructura de datos, en el fondo lo que estamos haciendo es recorrer el árbol a lo ancho. ¿Sí? Bueno, aquí esto ya lo explicamos. Y obviamente, si en algún momento de la simulación la simulación nos dice, mire, ahora lo que usted tiene que hacer es escribir el estado final, un estado final de la máquina de Turing. Bueno, en ese caso estamos listos porque quiere decir que la máquina de Turing que estábamos simulando aceptó. Y sería. Está claro que la máquina de Turing que nosotros esbozamos es determinista,
que básicamente lo que toma es para este estado y este símbolo tengo esta secuencia de, ¿cómo se llama?, de esta colección de posibles movidas. Procesamos la primera movida, procesamos la segunda, procesamos la cuarta y así, hasta procesarlas todas y de ahí seguimos. O sea, claramente este cuento es determinista. En ninguna parte hacemos uso de adivinar cosas. Y también está claro que esa máquina de Turing simula fielmente el funcionamiento de la máquina de Turing no determinista y por lo tanto aceptan exactamente el mismo lenguaje. Por lo tanto, tenemos nuevamente la suerte de que máquinas de Turing deterministas y no deterministas aceptan exactamente el mismo lenguaje. Lo que también está claro, sí, geométricamente, digamos, con esta simulación, es que si es que el cómputo de la máquina de Turing original, no determinista, para llegar a aceptar puede ser bastante corto, esta otra cosa capaz que se vaya por las ramas y haga se dé un montón de vueltas en el aire para llegar a la misma conclusión de que la máquina de Turing no determinista original. O sea, hace mucho más trabajo. Pero eso por el momento no nos interesa, solamente nos interesa qué es lo que puede hacer, no qué tanto trabajo requiere. Para algunas de las cosas que vamos a discutir a continuación, vamos a requerir codificar máquinas de Turing y codificar palabras. El punto es que a nosotros nos resulta mucho más cómodo para una serie de operaciones que vamos a querer hacer a continuación, poder trabajar con números enteros y no tener que estar trabajando con máquinas de Turing o palabras. Podemos representar los símbolos de cualquier alfabeto en binario, o sea, usando solamente los símbolos 0 y 1, usando techo, logaritmo en base 2 de tamaño del alfabeto bits, o sea, símbolos. Que en el fondo lo que nosotros estamos haciendo en el computador, si es que nosotros queremos escribir letras, a cada letra le asigno una secuencia de ceros y unos. ¿Sí? Las codificaciones típicas para, o sea, la decodificación más común, digamos, para letras es, en realidad ya no, es ASCII, que ustedes es un código de 127, 128 en realidad, símbolos distintos de 128 códigos de 7 bits. ¿Sí? Por ejemplo, el espacio en blanco se representa con 32 y me parece que la minúscula es 65, alguna cosa así. Y esos son números que se pueden representar en binario con 7 bits. Claro, nos quedamos cortos para representar cosas como, qué sé yo, símbolos raros como el alfa o qué sé yo, pero para los que interesa, por ejemplo, escribir un programa en C, utilizando solamente el alfabeto inglés y algunos símbolos y algunos signos, es suficiente. Entonces, primera cosa que podemos hacer, si ustedes me dan una máquina de Turing, nos ponemos de acuerdo en una codificación para los símbolos, número de bits, y estamos. Y modificar una máquina de Turing para que use esa codificación binaria en vez de la representación original es bastante sencillo. O sea, si es que, qué sé yo, el símbolo A lo están representando por 001, es cosa de asegurarse que la máquina de Turing, si estamos usando un código de 3 bits, es asegurarse que la máquina de Turing siempre esté posicionada en una posición que es un múltiplo de 3, y entonces avanza, lee 3 símbolos, o sea, 001, dice, ajá, esta es una letra A, y por lo tanto
bueno, se devuelve las tres posiciones y si tengo que sobreescribirlo con una B, que será tal vez 010, escribo 010 ahí y hago lo que sea, lo que corresponde con la manipulación del estado y a continuación, bueno, me quedo donde estoy, acabo de avanzar al símbolo siguiente, comienzo el símbolo siguiente, o me devuelvo 6 posiciones para posicionarme a la izquierda, o sea, un símbolo antes de donde estaba. Esa clase de cosas, nuevamente, es una lata hacerlo, pero está claro que eso no es precisamente, eh, no es precisamente que requiera una creatividad impresionante. Bien, ya estamos entonces. Tenemos entonces, en el fondo, si nos olvidamos del detalle que estamos realmente pensando y estamos trabajando con eh, símbolos que están representados por 3 ceros y unos, y nos fijamos en la máquina de Turing que está resultando, tenemos entonces una máquina de Turing que lo que hace es trabajar con alfabetos de entrada que son ceros y unos. Supongamos entonces que tenemos una máquina de Turing que tiene en la cinta ceros y unos y el espacio en blanco solamente, donde el alfabeto de entrada es 01. Obviamente estamos, creo que en realidad aquí, en vez de hablar eh, del alfabeto de entrada sigma, deberíamos estar hablando del alfabeto gamma, ¿cierto? Supongamos entonces que tenemos una máquina de Turing que usa como símbolos de la cinta ceros y unos, como lo que está ahí, un conjunto de estados, la función de transición, un estado inicial y estados finales. La primera cosa que podemos hacer es decretar que el conjunto de estados es 1, 2, 3 hasta n. ¿Sí? O sea, estamos numerando los estados. Segunda cosa es, decretamos que el estado inicial es el estado número 1, simplemente para no tener que estar poniendo información adicional. Y la segunda cosa, en nuestro modelo de máquina de Turing, como la máquina de Turing una vez que llega al estado final, se detiene, en realidad no tiene mucho sentido decir, oiga, esta máquina de Turing tiene 15 estados finales. Si llega a cualquiera de ellos, igual se detiene, así que perfectamente podríamos decir, en vez de ponerle una montonera de estados finales, póngale uno solo, USUF. Y para también simplificarnos la existencia y no tener que estar registrando información adicional, digamos que el estado final es siempre el estado número 2. ¿Okay? Así que con eso estamos listos. Entonces, tenemos el conjunto de estados claros, sabemos quién es el estado inicial, sabemos quién es el estado final. Y no tengo que estar dando ninguna clase de explicación adicional. La función delta, que es lo que nos está quedando como dato que necesitamos completar para decir qué es lo que es la máquina de Turing, la podemos representar como conjunto de quintetos. Si es que P, B, D pertenece a delta de QA, en el fondo, si ustedes se fijan, aquí tenemos 5 datos, el Q, el A, el P, el D, P y la dirección. De la dirección es izquierda-derecha. Agregamos entonces esos 5 datos, el Q, el A, el P, el D, B y el D. ¿Sí? Donde el D será left o right, L o R, según corresponde. Y si
Lo único, simplemente ahora damos una lista de los quintetos correspondientes. Tenemos definida nuestra máquina de Turing. Sabemos quién es el estado inicial, sabemos quién es el estado final, sabemos quiénes son los estados. Después a revisar la lista de quintetos y ver qué cosas se mencionan ahí. Digamos, si es que se menciona que desde el estado 5 hacemos tal cosa, bueno, entonces 5 es un estado. ¿Sí? Así es que, y bueno, los símbolos los tenemos fijos. Los símbolos dijimos que eran 0, 1 o espacio, no hay otro. Porque estamos hablando de una máquina de Turing que trabaja con, sobre palabras binarias. Está claro, sí, que a una máquina de Turing particular le corresponden muchísimas descripciones, en realidad infinitas. Nosotros podemos cambiarle los nombres a los estados, renumerarlos como se nos ocurra. Podemos listar los quintetos en cualquier orden que nos venga en gana. Podemos, obviamente, también agregarle eh, movimientos y estados que en realidad no hay cómo llegar a ellos, digamos, y que en realidad en ese sentido son solamente basura. Pero para lo que vamos a hacer nosotros a continuación, en realidad no importa que una misma máquina de Turing pueda quedar representada mediante cosas, mediante colecciones de cosas distintas. Ahora, nuestro problema, básicamente lo que queremos nosotros llegar es finalmente traducir todo este cuento a números. Y para describir números vamos a usar notación binaria. Un quinteto como Q, A, P, B, D, que representa una posible máquina movida de una máquina de Turing, un quinteto individual, digamos, lo podemos representar codificando. Para los estados podemos utilizar, para indicar el estado Q, número Q, ponemos Q ceros. O sea, si es que hay un cero, estamos hablando del estado 1, nuestro estado inicial. Si estamos poniendo 5 ceros, quiere decir que estamos hablando del estado número 5. Para símbolos, podemos utilizar un único cero para indicar un 0. Un 1 lo indicamos por 2 ceros. Y el espacio en blanco, que son los 3 símbolos de cinta que nosotros habíamos dicho, lo representamos por 0, 0, 0. Fíjese que no, hasta el momento no hemos usado uno, los unos los vamos a usar como marcas para separar cosas. Para representar direcciones, digamos que la dirección L es 0, la dirección R queda representada por 0, 0. Y las partes del quinteto entonces se separan por 1. Y listamos quintetos separados por 1, 1. Y para marcar el principio del fin, ponemos 1, 1, 1 al principio y al final. ¿Sí? Entonces tenemos básicamente una palabra binaria que comienza 1, 1, 1. Después viene una serie de quintetos, separados cada quinteto del siguiente por 1, 1. Y terminado todo el cuento con 1, 1, 1. Y dentro de cada quinteto vamos separando las piezas por unos. O sea, tengo finalmente, si ustedes me dan una máquina de Turing, me puedo ir a mi oficina con papel y lápiz y mucha paciencia y finalmente traerles de vuelta una palabra en binario que codifica esa máquina de Turing. Y tenemos máquinas de Turing descritas entonces como palabras escritas con ceros y unos. ¿Estamos claros hasta acá? Ese no hay consultas. Para que todas las palabras binarias, o sea, todas las palabras sobre ceros y unos,
correspondan a máquina de Turing, que nos resulta cómodo para algunas de las cosas que vamos a hacer después, vamos a decretar simplemente que si la palabra binaria que me pasan no corresponde con el formato, o sea, no comienza con 3 unos, no termina con 3 unos, no son quintetos separados por 2 unos y así, simplemente a eso le asignamos la máquina de Turing que no hace nada, o sea, que no tiene movidas. Y esa máquina de Turing siempre se queda en el estado inicial y jamás llega al estado final y por lo tanto acepta simplemente el lenguaje vacío. No sé si los tengo ya confundidos. Bien, supongo que están todos suficientemente confundidos y seguimos adelante. ¿Hacia dónde vamos con esto? Lo que queremos hacer con todo este cuento es básicamente llegar al punto de describir lo que podríamos llamar la máquina de Turing universal. Lo que tenemos en este momento es representar una máquina de Turing como una palabra binaria, y está claro que nosotros podríamos imaginarnos una máquina de Turing que toma como datos de entrada una máquina de Turing descrita como la tenemos nosotros recién, y una palabra, y básicamente una palabra binaria, digamos, y básicamente tome y simule esa máquina de Turing que le estamos dando como dato sobre la palabra que también estamos dando como dato. Lo que vamos a hacer entonces es diseñar, o más bien esbozar cómo se puede construir una máquina de Turing que lo que hace es interpretar esta descripción sobre datos dados. Y esa máquina de Turing, en realidad la vamos a llamar máquina de Turing universal, porque lo que hace precisamente es simular una máquina de Turing cualquiera sobre datos cualquiera. O sea, estamos hablando de una cosa que puede hacer lo que todas las máquinas de Turing pueden hacer. Esa máquina de Turing nos va a servir para algunas de las construcciones que vamos a hacer a continuación. Nos quedan en este momento algo de 5 minutos de clase, con lo cual en realidad no alcanzamos a avanzar más. Así que vamos a quedar hasta acá por hoy día y nos vemos entonces el día lunes. Por favor, echen una revisada a esta materia, revisen lo que estuvimos haciendo. Esto es temas nuevos, importantes, y es necesario tener claro de qué estamos hablando acá para poder continuar con lo que estamos haciendo. Me dijeron que al principio de la clase, en realidad antes de comenzar la clase realmente, que había subido la clase errada para la clase del 18 la semana pasada. Discúlpenme, ahí si me tiene que haber chispoteado algo, tuve algunos líos con Zoom, así que voy a ver de corregir eso un rato más. Yo tengo clase ahora inmediatamente, así que no puedo hacerlo ahora. Voy a revisarlo hoy día en la tarde, básicamente. ¿Sí? Ya, nos vemos entonces el día lunes, perdón, y ahí continuamos con nuestra máquina de Turingología. No sé si hay alguna consulta o algo todavía. Ok, chao, chao. Nos vemos hasta el próximo martes. Que les vaya bien.